Hola, hola chicos, bienvenidos al canal, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto tenerlos nuevamente aquí y en esta ocasión vamos a ver cómo modelar esta estructura conocida como arco-techo. Afortunadamente en los proyectos arquitectónicos podemos encontrar diferentes tipos de laminados ideales para los techos o cubiertas de una variedad de obras, de una gran variedad de obras, y gracias a las características, ventajas y usos que componen a cada una de ellas en particular, y que eso las convierte en funcionales para un determinado espacio, como lo es el arco-techo en este caso, que es un sistema de techado estructural autoportante que se utiliza para cubrir espacios o dimensiones amplias, puede ser de 25 hasta 35 metros, a base de arcos de acero unidos entre sí. Y entre los beneficios del arco-techo principalmente se destaca su fabricación en el sitio de trabajo y a la medida de sus necesidades, además de que no requiere estructuras intermedias, puesto que los arcos actúan como vigas y cubierta al mismo tiempo, lo que permite contar con un área libre y una hermeticidad sin filtraciones de agua del 100%, así como también soporta los climas extremos como la humedad, la exposición a los rayos UV y los niveles de contaminación, ya que los arcos van engargolados entre sí. Y con este sistema constructivo se ahorran recursos, además de que aumenta la resistencia y durabilidad del producto y se caracteriza por ser un material atractivo para su diseño innovador. También este sistema autoportante se destaca por su rápida instalación, debido a que solo necesita la construcción de los muros y su colocación, sin requerir la aplicación de otro tipo de estructuras. Y asimismo es un material económico, puesto que utilizan materiales que no son costosos, pero sin afectar su alta resistencia, y a su vez se puede reducir de manera importante los materiales y la mano de obra que se utiliza para la instalación. Entonces vamos a comenzar con el modelado, iniciando con la sección del canalón que se utiliza para recibir la estructura del arco-techo, y para esto voy a trasladar la sección para modelarla con el plugin de herramientas de extrusión. La guía completa de esta herramienta se las dejo en la caja de comentarios, y que nos va a servir para extruir aristas de diferentes secciones, como lo vamos a ver a continuación. Colocándola en el sitio sobre la columna, simplemente trazando la sección y utilizando la herramienta, mandándole una línea guía y extruyéndola como lo están viendo, yéndonos a la quinta opción de la herramienta y dándole clic derecho a la sección y arrastrando la herramienta hacia el otro extremo. Así podemos extruir esta sección de canalón. Ya lo tenemos de esta forma, y ahora le voy a dar volumen a toda la estructura del canalón con el plugin de Jump Push Pull. Yéndome a este icono, le doy volumen. Esta herramienta es muy interesante porque no en todos los casos las herramientas nativas del programa nos da la facilidad de poder crear o de poder extruir este tipo de formas, y esta herramienta no lo va a crear, no los va a facilitar. Ahora lo que estoy haciendo es lo que me ha faltado de modelar es la trave de cerramiento de las columnas para recibir el canalón que ya tengo ya modelado. Y ahora simplemente lo voy a copiar para crear un espejo, como ya los había comentado en anteriores videos, con la escala -1, lo volteo, le creo el espejo y lo voy a montar del otro lado de la estructura. Bueno, pues ya tengo modelados los canalones. A mi parecer era necesario mostrar cómo crear estas secciones, que son parte de la estructura del arco-techo, parte del mismo contexto. Y ahora comenzaremos a modelar la cubierta del arco, y para esto voy a trasladar una vista de frente y la propia sección de la lámina, una para dibujar la flecha del arco que queremos representar, y obviamente la sección de la propia lámina para crear la cubierta. Ahora simplemente voy a dibujar la flecha, que como las especificaciones no lo indican, no debe de pasar de un 20% de la longitud del ancho total. En este caso yo lo modelé a unos 25 metros de ancho, entonces obviamente es un 20%, así como lo indica. Y bueno, nos vamos a basar en esta especificación. Ahora ya con la sección que tengo aquí, tanto el extremo macho como hembra, aquí tengo las especificaciones de cómo va la sección.
voy a irme a las medidas originales, más o menos todo el ancho de las láminas, aproximadamente 60, un poco más de 60 centímetros. Entonces vamos a darle esa medida, y a partir o con base en esta vamos a empezar a crear ya la sección de la lámina para hacer la misma operación que hicimos con los canalones y crear la cubierta del arco. Ok, pues ya tenemos dibujada perfectamente la sección de la lámina, y esto que nos va a involucrar que al momento de extruir el modelo se asemeje mucho a una lámina real al momento de presentar el proyecto. Por esa razón es importante modelarla así, y ahora trasladándola al dibujo de la flecha guía vamos a extruir la sección, y posteriormente con otra herramienta llamada Shape Bender vamos a crearle con base a la flecha guía el doblez que se va a requerir. Para esto vamos a convertir la lámina en un grupo, el modelo de la lámina, y vamos después a crearle una línea base que nos va a servir como guía para crear el doblez, para representarlo en la curva que tenemos. Para esto seleccionamos la lámina en un grupo, luego seleccionamos el icono y también la línea que habíamos hecho y la trasladamos al arco que ya habíamos realizado, y esperamos a que nos ejecute el doblez. Y listo, ya tengo representada el arco con la flecha, con las especificaciones reales, y ahora le voy a dar con el plugin de Joint Push Pull nuevamente el volumen. Como les comento, es muy útil, muy funcional esta herramienta de dar volumen a este tipo de formas que ninguna otra herramienta nos puede ofrecer más que esta. Y ya con esto podemos ver el modelado de la sección perfectamente, y se puede adaptar muy bien conforme a la sección que teníamos y habíamos dibujado. Entonces ya sin ningún problema podemos ir adaptando poco a poco nuestras secciones para crear las cubiertas, bueno, la cubierta completa de toda la nave que estamos modelando. Y bueno, así podemos ir adaptando. Lo hago así también ahorita para que vean que gracias al dibujo de la sección perfectamente como lo hicimos, pues se pueden adaptar muy bien. Pero bueno, podemos ya hacer una copia múltiple ya cuando estemos creando cada una de ellas. Simplemente copiamos una, la ingresamos, la adaptamos a la otra sección y creamos una copia múltiple, como lo vamos a ver a continuación. Ya nada más voy a colocarla esta parte de la cubierta lista ya en la estructura, y ahora sí vamos a poder realizar la copia múltiple. Para los que están viendo este video por primera vez y no están suscritos al canal, ya lo hemos visto en otros videos. Seleccionando con control arrastramos, y con X le damos el número de veces que queremos que se copie esta sección hasta completar la cubierta, que en este caso lo quiero a este punto, o sea, quiero completar la nave. Le di un número al azar, me pasé un poquito, simplemente lo voy a borrar el resto de las láminas y ya tengo cubierta toda la nave que tengo ya modelada. Y como pueden observar, el modelado se asemeja mucho a lo que es una sección real de un arco techo.
Ahora lo que voy a hacer nada, simplemente darle materiales ya para terminar con el video. Voy a crearle unos muros. Esto ya lo habíamos visto, simplemente un rectángulo, lo hago un componente para que todos estos muros, al momento de extruirlos, se extruyan al mismo tiempo como lo están viendo. Bueno, pues prácticamente ya estamos terminando con el video, procurando que el proceso de modelado, de la forma de modelar este tipo de estructuras se asemeje mucho a la realidad. Y bueno, no es ningún secreto que el procurar realizar un buen modelado al momento de trasladar o ejecutar un render se va a ver más real, y obviamente los resultados para el cliente van a ser muy satisfactorios. Bueno chicos, pues ya con esto doy por terminado este tutorial. Lo que me interesaba básicamente es mostrarles cómo modelar este tipo de estructuras que se ocupan muchísimo en nuestros días, precisamente por su estética, funcionalidad y fácil proceso constructivo, porque como lo mencioné antes, no requiere estructuras intermedias, precisamente porque la forma del arco funcionan como vigas y cubiertas al mismo tiempo. Bueno, pues muchas gracias por su atención y tiempo. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse si aún no lo han hecho, y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, nos vemos, saludos.